estar hoy aquí celebrando la presentación de este libro, gracias también a la Asociación de Mujeres por el Pecho, la gestión que nos hayan concedido este maravilloso espacio y dándonos oportuno para presentar un libro sobre pueblos de colonización. Las iglesias, vosotros lo sabréis mejor que nadie, son espacios centrales en la ordenación de estos pueblos y también central en este libro de colonización. Ayer, antes de preparar el viaje aquí, metí en Google los términos la Cartuja, Monegros, colonización y San Bruno para leer algo sobre esta iglesia textual. Y la primera entrada que me salía descubre las espectaculares pinturas de Cartuja de los Fuentes. Ninguna de la primera página ni de la segunda página aparecía una referencia a esta iglesia. Me parece oportuno empezar con esta anécdota porque cada vez que Laureano y Marta venían de uno de sus numerosos viajes por toda la península visitando pueblos de colonización, había una máxima que se repetía. Siempre había alguien que les decía, cuando estaban intentando estar en una iglesia o un barrio de colonización, que se decía, no, lo bueno está allí a unos kilómetros donde la muralla medieval, donde la catedral, donde las oicas, ¿no? Así que hoy quizá podemos celebrar y dar importancia a espacios como este que están mereciendo. Y de hecho, este libro se puede leer como una odisea rural contemporánea, dado que es un viaje cuyo destino no es otro que la vuelta a casa. Esta es una de las posibles lecturas que no quiero en la que no inundar, porque supongo que Marta tendrá algo que decir y porque también tiene que ver con el final del libro y hay que guardar algunos misterios, pero también se puede leer como un análisis ambicioso y riguroso de uno de los episodios de la historia de España reciente más importante, quizá más orillado y desconocido para muchos. Yo ya voy a ir callándome, pero antes quiero agradecerles a ellos porque he tenido la suerte y la oportunidad de asistir a la escritura de este libro, un libro ambiciosísimo, no solo por el tiempo que han dejado a viajar y a visitar todos estos pueblos, más de 100 a lo largo de los viajes en los que han documentado este libro, otras tantas conversaciones, otras tantas noches durmiendo en campings, en el suelo, en sitios que quizá no se pueden ver eso. Y por supuesto también por la ambición literaria de este texto, que ya me contaréis cuando lo leáis, pero es un texto que está magníficamente escrito, así que les agradezco que estos días se presentaran al premio de la editorial, al premio de la Caja Books, un premio que ganaron hace 3 años y que seguramente se vuelva a convocar hace poco. Un premio que es a proyecto, no a libro escrito, lo cual es una cosa un poco extraña. Se premia la idea y no tanto el libro, pero se confía en que con el acompañamiento del editorial y con el tiempo necesario, esa idea acabe convirtiéndose en un libro, como es este caso, excepcional. Por último, gracias a Enrique por estar aquí acompañándonos. Enrique es veterinario, es hijo de colono y me alegrará si en la gira de este libro, estas presentaciones se encuentran también otros testimonios y otras historias de colonos y de pueblos de colonización, dado que el libro tiene unas dimensiones limitadas, no puede atender quizá a la infinidad de historias y de complejidades, aunque creo que lo han intentado y lo han resuelto de manera bastante bonita. Así que nada, yo ya me callo y les dejo a ellos hablar, que son los protagonistas. Buenos días.
Ya lo he roto. Lo resaco. Bueno, en esta posición casi dan ganas de deciros, ¿no? Aparte de daros las gracias por que estéis aquí. Bueno, a mí cuando Marta y María me pidieron que les acompañara en esta presentación, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión. No conocía el libro, después me llegó, he tenido la oportunidad de leerlo. Es un libro que merece la pena, pero mucho, sobre todo la gente que hemos vivido este entorno. Claro, yo aquí me siento primero hijo de Logroño. Nosotros bajamos de Osobrarreta a Tierra Plana fa 45 años. Y para mis padres colonización fue un desarrollo muy bueno, porque tuvieron la oportunidad en un sitio que no teníamos ni carretera, ni teléfono, ni comunicaciones, ni servicios. De golpe y porrazo nos quedábamos sin escuela, pues era una salida para la gente joven que teníamos, que estaba en casa en aquellos momentos, y siempre fue pues un orgullo por parte de mis padres de haber bajado aquí, de llegar a la tierra baja y vivir de lo que hemos vivido y de lo que nos ha costado vivir y vivimos. Segundo, como habitante de San Juan, tantas cosas comunes con la Cartuja, el mismo marco, después con lo que nos cuenten lo veremos, que si mayorales, que si peritos, que si la tierra fuerte que no da nada, que si toda la problemática de colonización, de los principios, toda esa confluencia humana de un montón de latitudes que hemos estado, que ha sido una aventura extraordinaria. Y después también he tenido la oportunidad de, por mi trabajo, compartir profesionalmente y personalmente mucho tiempo con otros colonos de otros pueblos de colonización. O sea, por ejemplo, Carmen Aragón fue fundada por 17 ganaderos de todo Aragón, de los cuales había 2 de San Juan de Flumen, 1 de San Lorenzo, 4 de Pilar del Sal, 1 de Pinsolo, otro del Bayo y otro de Magdalena, ¿no? 11 eran ganaderos de ovino de los 17 que fundaron esta cooperativa con ese grupo de pastores y que pues tenemos y estamos trabajando en muchas cosas, ¿no? Entonces, triple orgulloso de que hayan contado conmigo. Por otra parte, he leído el libro y me ha resultado un libro de viajes extraordinario en un tema muy cercano y que vais a ver como qué contenido más interesante y más bonito tiene. Yo lo primero que les pasaría yo la palabra, porque son los verdaderos protagonistas. Yo lo primero que les pediría es un periodista argentino y una escritora maestra de Cartuja, 3 años viajando y visitando casi 100 pueblos de colonización en todos los momentos que les ha unido para que se diera esta circunstancia y este interés, ¿no? Y ahí, si queréis, empezamos ya. Bueno, hola. Ya no tengo la oportunidad de conocer, yo soy muy transparente, estoy muy emocionada de estar aquí con tantísima gente arropándome y acompañándome. Ayer yo decía a mi padre que como soñar durante toda la noche que mi iglesia estaba vacía y que me llame por ahí cuando nos señales de hablar más despacio. Voy a intentar. Pero bueno, este libro, como ha dicho Raúl, ¿no? Es un peligro, es una vuelta a casa para mí. Me ayuda a ver Cartuja con los ojos, a mirarla, a observarla en el espacio, ¿no? Y a aprender de cosas
Es que nunca he ido a un ensayo. Empecemos así, porque salimos de bucle. Bueno, entonces para mí eso, como decía, me ha enseñado a mirarla, observarla, ¿no? con mucha más delicadeza, con mucha más pausa. Y que estemos hoy en la iglesia, a mí me hacía muchísima ilusión, porque como sabemos todos los cartujanos, de las iglesias de colonización, pues la cartuja es la más bonita. No, pero realmente no, con toda la investigación que hemos hecho en torno a las iglesias de colonización, que son un estandarte tan importante en los pueblos de colonización, es verdad que esta iglesia presenta unas particularidades, ¿no?, que merece la pena mirarlas y disfrutar, ¿no?, de este espacio y un poco también, ¿no?, democratizarlo, ¿no?, que podamos hacer uso de la iglesia para la presentación de este libro es otra manera de vivir, ¿no?, en un espacio que es de nuestro pueblo, a fin de cuentas. Y ahora ya respondiendo, ¿no?, a la pregunta que se me podría olvidar la pregunta y yo ya así lo trato. No, respondiendo un poco a la pregunta, ¿no?, a la Oriana ya la veis, ya la conocéis, los que sois de aquí, ya lo hemos estrenado y hemos bautizado en algunas fiestas del pueblo. Y bueno, pues la cuestión por la que la Oriana y yo escribimos este libro es porque cuando nosotros nos conocimos, yo le contaba, ¿no?, que iba a ser el 50 aniversario de mi pueblo, que había sido hacía poco el 50 aniversario de mi pueblo. Y para él era muy extraño que un pueblo, ¿no?, del viejo continente fuese tan nuevo, siendo que los pueblos, ¿no?, de Argentina eran, pues eso, de 150 años, ¿cómo puede ser que esto ocurra? Pero además, como ahora nos va a contar él, ¿no?, él llevaba viviendo durante, hacía 8 años, 9 en España, jamás había oído hablar de los pueblos de colonización. Entonces ahí nos empezamos a hacer muchas preguntas y nos dimos cuenta que no existía un libro que habla de todo el fenómeno de la colonización a nivel global. Todos habíamos hablado de nuestros pueblos, todos habíamos hablado de nuestra experiencia de colonización, pero no nos habíamos parado a mirar cómo podíamos hermanar las experiencias de colonización, ¿no?, de otras latitudes, ¿no?, dentro de nuestro país, dentro de España, que iban a contarnos historias muy parecidas, historias muy lindas. ¿Qué es los argentinos que dicen que no hablan que me gustan? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Es verdad que la Cartuja es un poco mi pueblo. Siempre me habéis conocido de noche, así como más de fiesta, se harán en un momento más lindo, más serio si quiere. Bueno, Raúl Asensio es el editor de Cartabooks y le quiero agradecer especialmente a él por la paciencia que nos ha tenido todos estos años, por haber trabajado el libro con tanto mimo. Él dijo que el libro está maravillosamente escrito y gran parte de ese mérito es de él también como editor, así que creo que me parece importante reconocer el trabajo de la edición que hace Raúl en la Cartabooks y que con nosotros fue determinante para que el libro tenga esta factura. Gracias, Enrique, por acompañarnos aquí, es un placer haberte conocido en esta instancia. Y nada, bueno, nunca pensé que iba a investigar durante tantos años en los pueblos de colonización. Estaba en mis planes, ¿no? Esas historias que te encuentran de manera azarosa. Tampoco pensé que iba a ser una ceremonia dentro de una iglesia, ya estoy dentro de una iglesia de este lado, además. Es bastante extraño también. Así que le agradezco mucho a toda la gente que ha hecho posible que nos abran las puertas de este lugar. No parece un lugar religioso en estas situaciones, ¿no? O la religiosidad en un sentido más amplio. Así que nada, me alegra estar aquí y me motivaba mucho presentar un libro después de tantas presentaciones en las que he participado y todo, en un lugar tan diferente. Con respecto a, bueno, sí, con Marco nos conocimos y yo hacía 8 años, 9 años, que vivía en Barcelona, trabajando de periodista, muy curioso por el país en el que estaba, la ciudad en la que estaba. Y claro, me llamó mucho la atención no haber escuchado nunca
hablar de los pueblos de colonización, sobre todo si es un fenómeno tan reciente en la historia de España, entre los años 40 y 70, que si no pasó mucho tiempo, como para que no se supiera nada. Entonces, claro, Marco me empezó a contar y bueno, yo hago muchas preguntas, soy bastante pesado también haciendo preguntas, soy muy curioso en general. Y claro, Marco en un momento pensaba que había una especie de interrogatorio, pero bueno, era una curiosidad genuina de mi parte, que no sabía nada de lo que era. Y empezamos a investigar y todos seguimos conociéndonos con Marco, empezamos a investigar y vimos que no había un libro que trabajara el fenómeno a nivel nacional desde múltiples aristas. Empezamos sí a ver que había muchos estudios sobre arte sacro, arquitectura. Aquí está Chema Lagón, que es uno de los grandes expertos sobre todo en el Morón, en los pueblos de la cuenca del Ebro. Y después seguimos con libros de otros expertos y expertas que investigaban el fenómeno en otras regiones puntuales, en el sur, por provincia, ¿no? Y así empezamos a ver si podíamos hacer este libro juntos, que es un desafío también, ninguno de los dos había trabajado, escribir un libro a cuatro manos no es lo mismo que escribir un libro en solitario, porque claro, o sea, no depende solo de tu voluntad, sino de la otra persona y de la negociación de esas voluntades. Entonces, cuando lo vimos por fin físico y todo, dijimos, bueno, qué felicidad, porque fue un trabajo muy, muy grande, fue mucho trabajo, fueron muchos viajes, pero yo, cuando más nos gustaba y abríamos una puerta y se abría muchas ventanas y más se complejizaba el fenómeno, de mi parte yo más me fascinaba todo esto, ¿no? Porque seguía siendo un mundo por descubrir, sigue siendo un mundo por descubrir los pueblos de colonización y la verdad que estoy muy feliz de haberme encontrado con Marta en la vida por un montón de motivos, además no solo por el tema del libro, y feliz en lo profesional como escritor, como periodista, por haberme metido en este mundo y haber investigado algo que me fascina. No hay nada más bonito que investigar algo que cueste trabajo y esfuerzo que te fascina, que te gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido yo estoy muy contento y que la primera presentación del libro sea aquí en La Cartuja. Yo soy de un pueblo también, es un pueblo en muchos aspectos diferente a La Cartuja, pero se parece también en muchos, y uno no puede vivir siendo del pueblo, tratar de llevar su pueblo a todos los otros pueblos que visite y que conoce. Así que nada, estoy muy contento y sé que Marta está muy feliz, muy emocionada. Yo no tengo ese nivel de emoción de Marta, evidentemente, porque no he nacido ni me he quedado aquí, pero lo comparto casi en su totalidad. Y nada, y ahora seguimos hablando de mí. Bueno, con toda la probabilidad que nos cuenten, yo recomiendo que cojáis el libro, que hay muchas más cosas de lo que podemos decir, porque lo vais a divertir particularmente, pero claro, tenemos que hacer algo de spoiler, ¿no? O sea, algo de decir, hombre, que sabe qué cosas. Lo primero sería este fenómeno de colonización, cuando Marta y Laureano hablan de la magnitud del fenómeno, estamos hablando de casi 300 pueblos en España y 55.000 familias que estuvimos implicadas en el siglo XX. O sea, en todas las cuencas más importantes de España, en zonas relacionadas con el regadío, o sea, ¿dónde está la génesis? ¿Dónde empieza? ¿Dónde está la lectura de los pueblos de colonización en esto? Bueno, si hay que hablar del inicio, creo que es inevitable hablar de Joaquín Costa y sus políticas hidráulicas, ¿no? Que son el gran, bueno, en España, ¿no? Una tierra tan yerma, tan seca, con partes tan desérticas, donde el agua no llegaba. Joaquín Costa es, por sus políticas hidráulicas, lo llevo así, está bien. Después de la presentación, la presión. Bueno, las políticas hidráulicas de Joaquín Costa, ¿no? Joaquín Costa empieza a hablar de que hay que intentar, ¿no? Acumular, embalsar agua, canalizarlo y llevarlo hasta
esas zonas más llanas para que esas tierras se vuelvan fértiles. Por supuesto, no, Joaquín Costa no llegó a ver este proyecto desarrollado en vida, pero sus ideas ya fueron desarrolladas, intentaron desarrollarse por los siguientes gobiernos que estuvieron, que completan la historia de nuestro país durante el siglo XX. Joaquín Costa muere, el canal de Aragón construido, el pantano de Barasona, pantano Joaquín Costa, ¿no? Lleva su nombre porque el agua debe ser ahí, ¿no? Y es hacia donde sale, porque se vio que con el canal no era suficiente, había que embalsar agua para llevar ese agua a toda la franja. La República, por supuesto, vuelve, ¿no? a rescatar este proyecto que se ve truncado. Un dato no curioso que, pues, que está dentro del libro es que hay algún pueblo, algún asentamiento de comuneros durante la República que se convirtió en pueblo de colonización. Y es muy peculiar, ¿no? Como ese pueblo después sigue su trayectoria. En relación a la República y el inicio de la Guerra Civil, se dio un caso bastante particular, que la Guerra Civil del 36 al 39, en esos años, a medida que avanzaban los nacionales, volvían a las tierras que habían expropiado la República para instalar estos comuneros, se las devolvía a sus dueños y funcionaban de alguna manera como dos ministerios de agricultura paralelos, ¿no? Durante la guerra, una cosa bastante extraña. Lo que hace el franquismo cuando llega al poder y ejecuta el plan de la colonización a través del Instituto Nacional de Colonización, que reemplaza al Instituto de Reforma Agraria de la República, es expropiar la tierra pero indemnizar a sus dueños, ¿no? En una cosa que ellos llamaban reforma agraria y algunos llaman la contrarreforma agraria, ¿no? Hay un debate en todo el mundo qué significa la reforma agraria, que ahí un poco lo tratamos de explicar en el libro, de contar en la introducción que mezclamos un poco literatura y periodismo. Bueno, yo creo que para mí son lo mismo, pero eso es un debate para el Bermú si quieren, pero tratamos de recrear cómo fue la llegada de una familia de colonos a un pueblo, que es una familia como paradigmática, como un ejemplo, una familia que no existe realmente, pero cuando la lees probablemente alguna parte de nuestro pasado podrá ir ahí porque creo que es una historia paradigmática y vamos contando estos antecedentes. Entonces un poco eso, hay un antecedente también anterior en la Sierra Morena, que no tiene que ver con el agua, o sea, Joaquín Costa es como donde empieza todo, que es cómo se lleva el agua en los desiertos, que es en el siglo XVIII, donde se formaron pueblos como Guarromán, ¿no? Otros pueblos de este nombre tan particular. ¿Sí? Me acuerdo de ese nombre, del pueblo por el nombre, pero está explicado en el colofón del libro, la última página del libro, donde realmente todas las editoriales ponen, acabó de imprimirse, no sé qué. Bueno, Raúl Asensio ha creado aprovechado ese colofón del libro y hay un textito contando un poquito brevemente de lo que fue la colonización de Sierra Morena y un poco los grabados de Noé y todo eso. Un poco esos son los antecedentes de la colonización, que bueno, y su, digamos, última etapa, su etapa más importante y más completa será con el Instituto Nacional de Colonización y los alrededor de 300 pueblos que se crean en España. Alrededor no es casual, porque no se sabe exactamente si fueron más, si fueron menos, no hay un número exacto no hay un acuerdo en todo el número de los pueblos, ¿no? Casi con el estudio de la Armada de los sí. Bueno, fijaros que esto es un plan perfectamente planificado, o sea, no es una cosa espontánea. Entonces hay unos actores que tuvieron mucho protagonismo, claro, los propios arquitectos que defendían los pueblos, ¿no? Entonces me gustaría que también aportaran ellos un poco, porque vamos a reconocer pues, un poco la estructura que tienen todos y similar, si hay muchas variantes, eso en el libro se recoge muy bien, y bueno. Yo os voy a confesar que esperaba encontrarme el mismo pueblo de la Cartuja en otro sitio. Digo, no puede ser que en cada lugar
usaran planos nuevos, materiales nuevos, formas nuevas. Digo, no, digo, vamos a llegar un día a, no sé, a Pueblo de Granada y va a estar la Cartuja de Granada ahí. Pero no sucedió. Por suerte, ¿no? En la arquitectura de colonización, que para nosotros, yo he escrito varias veces sobre la Cartuja, ¿no? Y siempre describo las calles rectilíneas, ¿no? Que marcan mi infancia, por las que yo voy en bici, ¿no? Los alrededores, los pinares. Bueno, pues esa arquitectura tiene una riqueza no solo por la utilidad que se le da, ¿no? a las edificaciones dentro de los pueblos. O sea, siempre se empezaba construyendo los centros urbanos, ¿no? Cuando escribía la carta prologal para anunciar el libro, decía, ¿cómo debía ser la Torre de la Cartuja con los andamios, ¿no? Con los andamiajes, subiendo las piedras? Por eso os digo que yo he estado pensando mucho en la Cartuja con todo este libro, ¿no? Y la cuestión es que cada construcción está perfectamente pensada para la utilidad que tenía que desarrollar dentro del plan de colonización. Alguien nos contaba, ¿no? que se quejaban los colonos a veces de que las casas para familias muy numerosas eran demasiado pequeñas y los corrales muy grandes para los animales, que se tienen más sitio los animales que las personas. Pero es que realmente la finalidad de la colonización era cultivar las tierras, desarrollar un trabajo en el sector primario que generara alimento para esa España de posguerra que se estaba muriendo de hambre. Entonces, todas las casas, los pueblos tenían que tener servicios, son todas las artesanías, ¿no? el trazado urbano que tenemos en los centros de los pueblos de colonización, y además, en un momento tan pobre y tan austero de la historia de España, se aprovechaban los materiales que había más cerca. Por eso aquí, ¿no? La piedra, esto igual se recoge incluso Gema, que está por ahí. La piedra de la Cartuja no viene de muy lejos, ¿no? En el temple, ¿no? En el temple todos los ladrillos, que son ladrillos de Neomudéjar, imitando, ¿no? O sea, de fabricación también en fábricas cercanas. Pero además en los pueblos del sur hemos visto, ¿no? Esos encalados en blanco, los pueblos blancos del sur que aprovechan los materiales. Además, ¿no? De la modernidad que esos arquitectos trajeron aquí y que igual esto es una parte desconocida. Sí, bueno, en el libro nosotros hablamos de, claro, qué arquitectos elegir, ¿no? Elegir y descartar cosas fue el gran debate, los grandes debates del libro. Elegimos la obra de 3 arquitectos que creemos fueron los más importantes. José Luis Fernández del Amo, como el más relevante de todos, sobre todo porque unifica un poco la cuestión del arte contemporáneo como primer director del Museo de Arte Moderno, la actual Reina Sofía, y porque todos los pueblos que hace él, ninguno se parece. O sea, hace alrededor de 13 pueblos ejecuta, 14 planifica, uno no se llega a hacer, y ninguno de ellos se parece. O sea, en algunos arquitectos sí se parecen a los pueblos porque mantienen el mismo estilo. Pero él en cada pueblo, en cada pueblo, como dice Marta, lee los materiales, lee el entorno, trata de establecer un diálogo entre la arquitectura y todo el entorno natural. Así que José Luis Fernández del Amo, claro, tiene una relevancia importante en el libro. José Borovio, por supuesto, por los pueblos de Aragón, claro. Y Alejandro de las Sotas, el otro arquitecto, que no hizo tantos pueblos de urbanización y hasta más conocido por el famoso gimnasio de las maravillas de Madrid, ¿no? Y por otras cosas. Pero los pueblos de las Sotas es una pasada, son pueblos muy característicos, muy diferentes, entonces elegimos esos 3 arquitectos y a partir de estudiarlos, leerlos en profundidad, visitar sus pueblos, claro, descubrimos muchas cosas que generalmente se desconocen. Por la primera y la más impactante para mí, sobre todo, es que, claro, siempre se asocia la modernidad, el arte contemporáneo a las grandes ciudades. Y los pueblos de colonización significan justamente la experiencia contraria. La modernidad arquitectónica, el arte contemporáneo, la integración de las artes, todas estas cosas que estos arquitectos de una generación bastante similar trajeron de las vanguardias, incorporaron y defendieron las vanguardias, nos llevaron al mundo rural, ¿no? Entonces eso es algo que se desconoce. Casi todos los pueblos de colonización se desconocen, pero eso sobre todo.
Entonces eso fue un descubrimiento y una gran emoción haber investigado en torno a eso y esperemos haberlo trasladado en el libro de una manera, de la mejor manera posible, ¿no? Eso es un gran trabajo de aprendizaje por nuestra parte y de entender, bueno, en el caso de Marta, que ella creció y habitó esa arquitectura, desde ya, no ya desde otro punto de vista. Pero sí, arquitectónicamente los pueblos de la colonización son, y rompen con esa idea de que son todos iguales, ¿no? Lo que decía Marta recién, ¿no? A los más o menos 100 pueblos que estuvimos vimos cosas muy diferentes entre sí, y sobre todo las iglesias muy diferentes entre sí, así que fue un viaje apasionante también sí. Una cosa que también vimos en muchos pueblos de colonización es el poco valor que le damos a los pueblos de colonización. Vimos esculturas de Pablo Serrano en un pueblo totalmente grafiteadas, ¿no? Iglesias que si no eran los vecinos quienes hacían una aportación con el que se mantuvieran en pie, se habían desacralizado, se habían convertido en viviendas. Entonces, eso sí que es algo que a mí me produjo miedo y tristeza. Pensar que este espacio donde estamos pudiera llegar a desaparecer o a convertirse en la casa de alguien, ¿no? Un lugar de todos, ¿no? Y que todo, ¿no? este entorno tan bonito que tenemos alrededor se pierda y desaparezca por ese descuido, ¿no? Que a veces hay por esta poca antigüedad que tienen estos pueblos. Y quitando la nota triste, a todos los pueblos podemos decir que somos unos modernos de pueblo, porque somos unos pueblos muy modernos. Bueno, no podría ser de otra forma, en el tiempo en que ha crecido todo este fenómeno de los pueblos de colonización, que la historia pues, tuviera ahí un peso muy importante, ¿no? Desde la génesis un poco hasta la evolución, ¿no? Entonces aquí hay muchos condicionantes, los que vayáis a leer el libro los vais a ver, porque muchos condicionantes y muchos que hacen reflexionar mucho, ¿no? Entonces yo me gustaría que destacaran un poco. Ya hablaré sin más una cosa, pero vamos, me gustaría que destacaran un poco el papel ese de la política desde el principio hasta el final, porque aquí estamos hablando de pueblos nuevos, de trabajadores, qué trabajadores se empleaban, y después los condicionantes que iban a venir después para ese colono, para todas estas cosas. Bueno, es uno de los aspectos que también nos gusta de esto, es que es un tema muy complejo y muy complejo, con muchas aristas, muy difícil de tratar. Y por eso la crónica, por eso la literatura, como dos artes creativas nos aportan ese sentido y nos permiten contar historias y enfrentarnos a fenómenos que son complejos. Y hacernos cargo de esa complejidad que es importante, no simplificar. Claro, el tema, una de las hipótesis, si se quiere, de por qué se sabe poco, se ha contado poco los pueblos de colonización, alguna gente ha emitido la opinión de que podría llegar a ser porque tiene esa cosa que nos hicieron durante el franquismo. Entonces, no lo sabemos, no tenemos una respuesta a eso de por qué no se sabe, de si ha sido el motivo principal, pero claro, evidentemente tratamos el tema del franquismo. Vimos documentales del Nodo, reportajes del Nodo, como hablaban de los pueblos de colonización, leímos los cursos de Franco que dieron los pueblos de colonización. Y en Teoría de la Memoria, que es un capítulo, creo que es uno de los más extensos del libro, que tiene múltiples aristas, tratamos el tema desde todos los aspectos. Desde la permanencia de los símbolos franquistas, ¿no? Placas todavía que se conservan, ¿no? Y la nueva actualización de la ley de memoria histórica, llamada ahora Ley de Memoria Democrática. ¿Qué hacer en torno a eso? Entonces hay un gran debate, ¿no? Si mantenemos los símbolos, si quitarlos, si los mantenemos, ¿qué relato establecemos, ¿no? España no ha tenido, creemos, es difícil conseguirlo también en el país, pero un discurso unificador sobre qué pasó en los años del franquismo, ¿no? ¿Dónde están las víctimas del franquismo? Las cunetas y todo eso que ya se conocerá de esa profundidad. Entonces, el tema del debate, ¿qué hacer con la memoria histórica
que hacer con la memoria democrática, cómo trabajar con la memoria, con el legado franquista del pueblo de colonización, es un gran tema. Y ahí tratamos de dejar el debate abierto, de que el lector y la lectora puedan emitir su opinión al respecto y su juicio de valor en ese sentido. Hablamos también de la permanencia de los nombres. En España hoy hay 7 pueblos que mantienen los nombres franquistas que, según la ley de memoria democrática, deberían quitarlos. 4 son de pueblos de colonización. Entonces visitamos cada uno de los pueblos, hablamos con la gente a ver qué opinan al respecto, y están los múltiples puntos de vista expresados en el libro. Estoy contando un poquito así como ya lo leí en profundidad, pero es como una especie de intro. Aparece también el campo de concentración de San Isidro en la provincia de Alicante, que entrevistamos al arqueólogo que cabeza un equipo que está excavando ese lugar, donde era un campo de concentración del franquismo y funciona dentro de un pueblo que funcionaba, lo montaron, y a los años se fundó un pueblo de colonización. Entonces el pueblo de colonización y ese campo de concentración han tenido alguna relación que la explicamos en el libro. Y el caso de Águeda del Caudillo, bueno, actualmente Águeda, un pueblo de Salamanca que se ofreció a recibir los restos de Franco, un pueblo de colonización de alrededor de 300 habitantes, un poco... Además, eso salió en la prensa, quizás lo pudisteis leer, ¿no? El argumento un poco era como un business, o sea, como una atracción turística. Entonces no deja de ser un poco paradigmático, ¿no? Como, pues eso, cómo cada uno, ¿no?, desarrolla este relato, cómo influimos a los pueblos de colonización y todas sus vertientes, ¿no?, dentro de esto. Y bueno, es complejísimo el tema de la memoria, pero es un tema inevitable si queremos hablar de nuestros pueblos. Nuestros pueblos se fundaron en el momento que se fundaron, entonces tienen ese pasado ahí, pero detrás de ese pasado realmente hay una cosa que nos iguala a todos, y es que detrás hay 55.000 familias, 255.000 familias, no exponencialmente miles y medias historias que representan el sacrificio de todos los que llegaron para poner esto en marcha. O sea, yo creo que eso es el elemento más unificador del libro. O sea, desde la primera letra hasta la última, hablamos, ¿no?, de ese fenómeno unificador. Que yo también pensaba estos días atrás, ¿no?, cuando pensaba en esta presentación, decía que este libro sería imposible sin ese fenómeno unificador. O sea, porque sin el trabajo de Raúl, el editor, sin la colaboración de todas las personas que han hablado con nosotros, que nos han aportado testimonio, si nuestro trabajo desde los puntos, mirando el libro desde dos lugares totalmente diferentes, o sea, yo veía las cosas naturalizándolas desde dentro, porque son historias, Laureano las veía a veces que parecían, yo daba por hecho cosas y decía, no, explícamelas porque yo no lo entiendo, pero no lo entiendo porque no lo he vivido, lo estás dando por hecho. Entonces, es un libro que representa ese espíritu, ¿no?, de colaboración, y que hoy otra vez aquí con todos vosotros, gracias a la Asociación de Más de Casa, puedo presentar aquí, ¿no?, gracias a todos. Entonces creo que eso es el punto más importante. Vamos bien, ¿sí? ¿Os aburrís ya mucho? No. Ahora vamos a cambiar a temas más cercanos, ¿vale? Pero simplemente los apuntes que aparecen en el libro, que son, aparte del campo de concentración de San Isidro de Baquea, que después fue pueblo de colonización, y cuando empezamos a dar las tierras, pues nos salió lo que estaba escondido ahí, que no se sabía, ¿vale? Y eso el régimen lo gestionó como pudo. Simplemente hay dos obras muy importantes dentro de este plan, que es el canal de los presos, que es el que se hizo en la huelga de Guadalquivir, y donde participaron entre 7 y 8.000 presos políticos. Hicieron 150 kilómetros de canal y pusieron en griego 80.000 hectáreas.
Y después en la presa y canal del Bajo Alberche de Toledo, entre 1939 y 1950, esto lo construyeron 6.000 prisioneros. ¿Vale? O sea, simplemente dejar un poco ese testimonio. Esto es lo que pasó porque en ese tiempo estábamos en este momento histórico y tenía que ser así. Bueno, llegamos al pueblo, ¿vale? Al pueblo de colonización, al colono y la mujer de fotografias, el pueblo de colonización, porque todos sabemos que es muy importante, lo hemos vivido, pero bueno, queremos que nos deis un poco la opinión, porque en las entrevistas se reluce, ¿no? Bueno, creo que en esto fue por unanimidad, o sea, estuvimos totalmente de acuerdo en lo que anterior, que en este libro habría un capítulo dedicado exclusivamente a las colonas, y se titula así el capítulo, Colonas. En primer lugar, porque cuando íbamos a los pueblos y preguntábamos por testimonios, siempre nos llevaban a los colonos, siempre nos llevaban a ellos a que nos contaran su historia. Bueno, siempre no, pero vamos a poner que el 75% de las voces 80 eran hombres y el resto no eran mujeres. Así que también llegó un momento que decidimos, porque en nuestro viaje, nosotros hemos viajado planificando las rutas, algunas, otras no. A veces veíamos, ¿no? Íbamos con el coche y a lo lejos, ¿no? En la planicie se veía la torre de colonización y decíamos, anda. Teníamos planificado ir a este pueblo y a este otro, pero ahí hay otro, vamos a parar. Entonces, imaginaos que aquí, en la plaza de Cartuja, cuando el bar está lleno de gente por la mañana con el café, aparecen un argentino y una chica que dice que es un pueblo de colonización de la otra punta de España y empiezan a hacer preguntas. Entonces, íbamos un poco también a interceptar testimonios que nos encontrábamos en la calle, ¿no? Como sucedió con la señora de Rota, de la base de Rota, que a una señora que la vimos, íbamos buscando testimonios en Nueva Jalilla que nos contaran de gente que había vivido donde se construyó la base de Rota, y nos dijo, mira, esa señora que va por ahí, ella es prima de ahí. Y la paramos, perdone, ¿podríamos hablar con usted? Y dice, sí, pero esperaros que tengo que ir a la farmacia, que si no me la cierran. Y ahora vengo y me siento, entonces la señora fue a la farmacia, como volvió, se sentó en un banco con nosotros y nos dio su testimonio, ¿no? O Sagrario, que salía a tomar la fresca y salía todos los días a tomar la fresca en Sagrajas, y nos acercamos a hablar con ella. A mí me recordaba mucho a mi abuela Matilde, porque era una mujer así con mucho temple y que hablaba mucho, no tenía mucho discurso, y al principio no quería hablar con nosotros porque decía que ella siempre se prestaba a hablar con la gente que llegaba al pueblo, había salido en la televisión y todo, pero que una vez le habían hecho el timo de la cadena y se le había llevado una cadena de oro, ¿no? Entonces al principio desconfiaba. Entonces, encontrar los testimonios de mujeres era importante para nosotros y los hemos encontrado tanto en personas que hemos entrevistado, ¿no? Como es el caso de María Carmelo de San Lorenzo del Flumen, que tiene un perfil completo, ¿no? Por su importancia dentro de un cultivo tan colonizador como es el arroz, ¿no? Es como muy paradójico, como con otros perfiles que hemos encontrado contratando estas o que nos hemos encontrado en la calle o incluso investigando, porque hay muy pocos testimonios dentro de los libros de cada uno de los pueblos de mujeres, pero concretamente en Val de la Calzada hay una señora que ha escrito un libro entero con testimonios de las colonas. Un libro maravilloso porque es un libro que tiene una oralidad que ellas hablan y las escuchas hablar. Y todo se ha quedado ahí plasmado en el libro. Sí, yo creo que es el único que vimos así tan completo que solo dedicado a colonas, ¿no? Por ahí hay otro, pero no sé. Sí. Sí, bueno, y es importante también en el capítulo de las colonas todo el estudio que hicimos de lo que fue la sección femenina de la Pilarica Primo de Rivera, y toda esa planificación para que las mujeres hagan lo que el régimen quería y los hombres hagan lo que el régimen quería, ¿no? Entonces leímos algunas biografías sobre ella, la historia de la sección femenina. Aguantamos el estómago y leímos los textos de la sección femenina, que son tremendos. Parecen hasta autoparódicos leyéndolos ahora tantos años después. Y bueno, un poco la idea es que aparezcan en el libro
libro las mujeres que decidieron romper contra ese mandato impuesto desde el régimen, ¿no? Yo recuerdo siempre el libro de Svetlana Alexievich, la premio Nobel de Literatura, que tiene un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, y entrevista a las mujeres rusas que combatieron, bueno, en Ucrania, de la Unión Soviética, y tantos países que conformaban la Unión Soviética, que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, porque claro, el título tiene que ver con que iconográficamente uno piensa en guerra y no piensa en una mujer, sino piensa en hombres, esta cosa como muy viril, masculina, la iconografía que sigue la guerra. Y por ahí creo que de los pueblos de colonización, no sé si pasa lo mismo, pero hay un poco así, ¿no? La idea del campesino, hombre, ¿no? Y queríamos que quede claro, incluso vinculando lo que decía Enrique antes, la historia de estos pueblos. Estos pueblos, y no les voy a contar nada que no sepan, ahora, costó mucho trabajo. Lo que unifica a los alrededor de 200 pueblos de colonización es la cantidad de trabajo que se les dejó hacer las tierras productivas. Años y años picando piedra, años y años pasando hambre, miseria, para que estos pueblos crecieran y siguieran alistados hasta hoy. Y en el caso de las mujeres, doble esfuerzo, ¿no? Porque en la casa, con los animales, ¿no? Con los animales en la casa, en el corral, y también trabajando en el campo, ¿no? También muchas mujeres trabajando en el campo. Y eso es algo que parece, se suele olvidar, incluso algunos colonos con los que entrevistamos, desdeñaban esa parte, como que los hombres solo habían trabajado en el campo, ¿no? Entonces también fue lidiar con las cosas que también nos decían los propios colonos y cotejarlo también con otros testimonios y con otros documentos, ¿no? Y yo quiero añadir, que me lo he olvidado, es que la cultura en los pueblos, sean de colonización o no, es cosa de mujeres. Las asociaciones de mujeres son las que sostienen los eventos culturales, las que preparan, las que trabajan, las que van. Entonces, eso también aparece en el libro, ¿no? Es esa figura de hecho, con una señora que entrevistábamos en Cáceres, que era Badajoz, que decía, bueno, habrá continuidad o no, porque un poco estaba el mundo cambiando, pero las mujeres han sido las grandes sostenedoras de la cultura en los pueblos. Así que ahora sí que voy a pediros un aplauso para la Asociación de Mujeres de aquí. Bueno, de hecho, en la página 98 hay una frase que dice: para ellos la tierra y la memoria, para ellos los hijos y el anonimato. ¿Os suena? Sí. Bueno, sí. Un par de cosas más solo y ya pasamos a preguntas para que compartamos un poco la visión y la experiencia de ellos, ¿vale? Hay un tema que sí que recorre un poco, que habéis apuntado antes, que es el tema de los símbolos, por ejemplo. Y después, bueno, después hablamos, porque además, estando en la Cartuja, cerca de la Cartuja de las Fuentes, pues es un tema de lo del turismo. Os quiero preguntar un poco a ver cómo lo podemos ver. No están en zonas turísticas, pero hay pueblos que tienen oportunidades y cada vez hay más oportunidades con ese enfoque, ¿no? Entonces, también es un tema que queríamos apuntar y algún posicionamiento que llama la atención en el libro de algún pueblo en el tiempo de cara a esas cosas, ¿no? Sí, bueno, en España, la principal industria de España es el turismo, malamente, como dice Rosalía, porque claro, ha generado primero muchos ingresos en un movimiento económico, pero también gentrificación de muchas ciudades, Madrid, Barcelona, Málaga, muchas ciudades que es una industria que absorbe tanto que erosiona muchas ciudades, muchos barrios y acaban destrozándolos, alquileres caros, bueno, toda una especie de locura, ¿no? Sin control. Claro, los pueblos de colonización y turismo en principio esto no afecta, pero investigando y viajando nos hemos dado cuenta que algunos pueblos de colonización ya están sufriendo, porque claro, es inevitable. Cuando ya se lesionan algunas cosas, el turismo va a buscar otras, ¿no? Es como funciona un virus, ¿no? Casi, lo viral funciona un poco así. Y digo, por ejemplo, Poblenou del Delta, en Tarragona, es
Es un pueblo donde la gente va a comer muchos países, es conocido por lo gastronómico. En la costa y todo, bueno, ya está sufriendo grandes embates de la gentrificación. Y otros pueblos se están aprovechando a nivel de casas rurales y todo eso. Hay un movimiento en ese sentido que nos gusta trabajar, primero porque el turismo es importante en España, no solo como actividad económica, sino porque se está estudiando cada vez más en las universidades, cada vez más escritores, escritoras, periodistas, sociólogos, diferentes ámbitos de conocimiento y de los estudios académicos se están preocupando por el turismo como un fenómeno complejo, y nos pareció apropiado también tratar a los pueblos de colonización. Un poco vamos a la historia de cuando del Spain is Different, de Fraga, de todas esas cosas de los inicios de la industria turística, que también se inicia la industria turística como tal en el franquismo. Se existía el turismo, claro, pero como industria podría decirse que se inicia en la dictadura de Franco. Entonces y relacionado a eso también nos ocupamos por los pueblos que han crecido, ¿no? Los pueblos que por su cercanía a grandes ciudades o por determinadas circunstancias han crecido. Tratamos de salir un poquito de esto de la España vaciada y todo eso, y ocuparnos de otros aspectos que también se dan, que también son complejos y son interesantes, ¿no? Sí, en uno de los pueblos, ¿no? ¿Recuerdas cuando llegamos buscando un pueblo de Fernández del Amo, la Puebla de Vicas, y llegamos, empezamos a mirar, estábamos ahí dando vueltas y le digo, esa casa, esa, una calle ahí, digo, esa tiene pinta de ser de colonización, sí, tal, digo, y unos señores que estaban en una fresca ahí en su casa tomando fresco, nos dicen, ¿qué estáis buscando? Mirad, sí, el pueblo de colonización, ¿no? De Fernández del Amo, dice, es eso de ahí, una mole de edificios de 5 plantas, la construcción, digo, ¿cómo que eso? No, vendieron todas las casas, lo destruyeron y construyeron un bloque de pisos, ¿no? Entonces fue como, ¡guau! Que solo queda, además es un poco como Asterix y Obelix y los malos, que solo queda una casa que resiste, que era un señor que le había comprado la casa a sus suegros y no podía venderla hasta que sus suegros se murieran. Entonces él se había hecho casa en el fondo del corral y en la casa vieja vivían los suegros. Y cuando vino el especulador inmobiliario no pudo venderla. Entonces la casa se había quedado, con todo lo grandes que son esas casas de colonización, se había quedado chiquitita, ¿no? Al lado de la gran mole construida. Pero hablamos con el señor y nos dijo, bueno, pues yo ahora vivo en un cortijo y ellos viven en esos pisos que, como lo decía mi abuelo que lo conocí, ¿no? Que son como conejales. Entonces el señor vivía en su casa con su jardín y los otros no vivían en el señor. Esta casa quedará aquí, mis hijos que hagan lo que quieran, ¿no? Sobre todo que no disfruten cuando yo no esté, ¿no? Por la casa. Bueno, otra cosa que sí que es muy potente y que creo que es una cosa extraordinaria es la mezcla de culturas que hemos tenido en estos pueblos, que hemos venido de muchas zonas, con muchas costumbres, con mucha historia, y eso ha sido un aspecto positivo, pero claro, también estábamos cerca de los pueblos viejos y para ellos éramos el nuevo pobrerío de los pueblos nuevos y no conviene mezclarse, ¿no? Que un poco eso. Pero vamos, nos hemos mezclado bastante. El que al final, incluso que nosotros mismos, los pueblos nuevos, nos convirtiéramos en pueblos viejos. Al final, aquí hay gente, ¿no? Que ha llegado al pueblo después y que ya es parte de la Cartuja. Entonces, hemos evolucionado. Hay gente que somos del pueblo, ¿no? que vivimos fuera y que intentamos volver, no tenemos pueblo y que intentamos volver a casa siempre que podemos. Entonces, yo creo que ahora ya tenemos identidad, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que me gustaría que este libro sirviera para que nuestra identidad colona, ¿no? Se fuera compartida con el resto de personas que hemos habitado los pueblos de colonización, sea aquí o en cualquier otra parte de España. Como para que me están pidiendo la hora un poco, yo creo que si os apetece a vosotros
hacer alguna pregunta, pues que la hagáis. Ahí detrás hay una pregunta. José. Yo me pregunto por qué no hay medio de transporte. No sé si me refiero a la línea de la Zaragoza, ni si se refiero a la línea de Santander, si quisiera la línea de defensa, no hay servicios, que eso habría que mucha gente que no pueda. Bueno, pues es... Bueno, pues es un pueblo extendido, ¿no? Al medio... Sí, es un problema extendido al medio rural, ¿no? La falta de servicios. Respecto a España cerca, eso es solo publicidad. Porque lo que hacen es que estamos directamente a base de acortar todos los servicios que podríamos tener, como el autobús, tiendas, médicos 2 o 3 días a la semana, 3 días a la semana, el servicio de la iglesia, que se hace de curso, el mantenimiento. Bueno, creo que en general, no, estos son problemas que vamos teniendo, o que sobre todo sufrir los capitales de forma, ¿no? Constante en el mundo rural. Y bueno, hay que echar la carta, hay que echar yo esto en el libro, sino para el próximo, pero este no lo puedo abarcar. Sí, vamos a la otra pregunta. Simplemente que esto de la falta de servicios, en un momento determinado fue lo mismo que nos hizo desplazar de algunas zonas a otros pueblos de urbanización. Y es una lucha que desde el medio rural tenemos que hacer sin par. O sea, no... Y es un debate muy largo. No sé si os estudia la verdad, pero nos estudian las universidades que el fenómeno de urbanización, hubo un informe del Banco Mundial hacia el 60-62 que se aconsejaba absolutamente la continuidad del plan de urbanización. Y las autoridades españolas aceptaron, y de hecho saben por los momentos a dónde se van a hacer, se va a construir un pueblo de donde se va a Carajano, o que se llena, tal. Entonces, era como una visión exterior, dentro de la política, de que la mecanización del campo, la automoción, que estaban inminentes en los años 60, que desde los 60 a 70, también el mundo de los coches, a los 30, más 500. Entonces, un poco es lo que a lo mejor los hemos estudiado. Yo conozco un poco el tema de los pueblos de comunicación. Soy muy merino, tengo muchos amigos en Molinera y colonos, hijos de colonos, amigos del Pirineo. Y entonces veo la realidad de este pueblo, que he vivido allí, y estar colonos iniciales, fallecidos y a lo sumo jubilados todos, ven como sus hijos no han podido, en mayor medida, no han podido desarrollarse ahí. Entonces los pueblos que conocemos ahora son más parecidos a los pueblos viejos, a los pueblos, voy a decirlo absolutamente, casi sin futuro. El transporte público, las casas de la urbanización, los pueblos viejos, algunas están cerradas, otras están viviendo jubilados, otras viven gente todavía joven, pero claro, los lotes como los que se adjudicaban entonces, ahora no puede vivir ni un agricultor. Hablabais de los corrales grandes, a los animales, las casas pequeñas, Es que el modelo productivo ha cambiado totalmente. Sí, yo en relación a eso es un debate, ¿no? El tema sobre todo de las generaciones. Creo que por lo que yo puedo ver es que ha cambiado mucho las generaciones. Por ejemplo, hay pueblos me hiciste pensar en los pueblos de Armenia, los pueblos en torno al ejido, pueblos de colonización que viven de los invernaderos, ¿no? Ahí hay trabajo, muchísimo trabajo, han crecido, tienen los medios para crecer, pero lo que nos contaban ahí era que los jóvenes españoles, españolas, no quieren trabajar en el campo, no quieren trabajar teniendo todos los medios y toda la inversión para hacerlo, no quieren estudiar, viajar a otras cosas, entonces cogen mano de obra extranjera, ¿no? Entonces es un debate, ¿no? Que claro, en algunas zonas evidentemente no hay las inversiones, no hay la infraestructura para que los jóvenes se queden, pero en otras están todas y tampoco se quedan. Entonces yo me
parece, y lo digo así hipotéticamente porque no sé si es la causa, creo que ha cambiado y que ahora la juventud me parece que no está por trabajar en el campo, o una parte, otra sí, ¿no? También el campo, ¿no? El campo ahora tiene unas... aquí me veo una mirada que se me cruza por ahí, ¿no? El campo es productivo ahora si acumulamos muchas hectáreas. Lo que hacían antes con 12 hectáreas una familia, ahora no se puede hacer. Con lo cual, donde antes con 12 hectáreas podían vivir varios agricultores, ahora no. Entonces, eso también hace que la gente se vea expulsada, ¿no? de ese modelo. Antonio, ¿querías preguntar? Sí, un matiz, no sé si lo has estudiado o no, porque no he podido generalizar, pero hay un apunte que en los años que he ido recorriendo por los pueblos estos, que sí que ha habido un cambio importante. Digo que no sé si lo habéis estudiado. Cuando se fundaron los pueblos, incluso hasta el año 85, 90, acercándonos más, la gente que había configurado, que había llenado estos pueblos, cuando hablabas con ellos, ¿tú de dónde eres? Cada uno remitía a su punto de partida. Pero llega un momento, claro, eso supone que todavía no hay una identidad del pueblo común. Hoy, y además creo que alguien ha apuntado, tú preguntas a la gente joven, ¿de dónde eres? Yo de Galicia. Yo de Villena. Hay un cambio de paradigma. Sí que empiezan a tener identidad de pueblo, con todos los avatares, con todas las dificultades que queráis, pero empieza a haber la identidad del pueblo. Y a mí me parece que un reconocimiento a todos esos pueblos de la cueva, de donde sea, que ha sido un trabajo duro y arduo para ir renunciando poquito a poco a sus raíces para configurar un núcleo, una identidad nueva como pueblo. Me parece que ese es un paso de gigante y que hay que saberlo reconocer a todos los pueblos que vinieron a visitar. Totalmente de acuerdo. Ahora recibí una sobrera. De hecho, yo no he repetido muchas veces y hablo mucho del sentido de pertenencia que yo tengo, que mis amigas tienen, nosotros somos de aquí, ¿no? Y que nuestros padres, pues bueno, también, pero con ese pie puesto, ¿no? En mi caso en Almudévar, mi padre más casi en la Nafa que es de Cocuñeni. Pero es verdad, hay un sentimiento de pertenencia. Incluso, ¿no? Y que al que se adhiere también gente que va viviendo al pueblo. O sea, ya tenemos nombre y tenemos identidad. Bueno, en relación a lo que dice Antonio, ese tema está diseminado en cosas que podemos escribir nosotros o en muchos testimonios de muchos personajes que aparecen en el libro. Y de hecho abrimos un capítulo con el concepto de tener pueblo. ¿Qué significa tener pueblo, no? Porque también tener pueblo es migrar, es decir, yo siempre que soy de Lobería, pero yo a partir de los 17 años me fui y no volví nunca más. Y siempre va a ser mi pueblo. Entonces, de alguna manera, claro, también nos preguntamos qué es la identidad, qué es eso. La identidad es quedarse todavía en el pueblo, es irse, volver, no volver nunca, pero tenerlo presente. Es todo un tema complejo, pero está un poco eso que tú comentas, ¿no? Está perfecto diciendo. Quería preguntar. Sí. ¿Ahora? Sí. Eso es la tener un sueño y realizarlo. Yo para mí, mis padres, de la desarrollo, interno, la formación, pues hace monte. Y en ese monte transforma eso. Y fijaros que yo creo que 9 años de la pueblo de Zapata, para mí es un pueblo. No digo de Zapata, porque allí, entre maestros, curas, padres, era como un sitio independiente. Una cosa que dicen ahora, pero independiente, los niños vivían.
Y luego, por ejemplo, de los que entre ellos, ventas, de no tener nada, mirarse al otro, de leer una lista, sin conocerse de muchas autonomías diferentes. Eso, para mí, es lo mejor, hasta hoy en día, la unidad. Eso es, la unión, yo creo que es ahí el elemento unificador, ¿no? En estos pueblos para sacarlos la Buenas tardes. Quería dar las gracias por el relato a las personas que creo que la parte más importante del sistema de la organización de las personas, la institución de las personas, luego la valioso, lo veo más arquitectónico, pero sí quiero recordarles varias circunstancias, ¿no? Entre ellas pensar que la gente que vive en nuestro pueblo y no de otro pueblo es muy importante. Que en muchos casos es algo más como tener hijos y preparar un futuro para ellos. Entre los lugares donde se crean escuelas, en muchos había 80 y 100 niños, gente que vino de la tierra donde no había prácticamente más que sus propios hijos. Y me llama la atención que ahora hablamos de la gente joven que no quiere vivir en los pueblos y 2 generaciones atrás era todo lo contrario. Buscaba precisamente lugares donde dar futuro para sus hijos. Yo digo pues, en este dato quiero puntualizar 2 cosas. Aragón pierde población. Yo no hablamos de los pueblos pequeños, hablamos de Mexicano, Capital, Minefa, el resto pierde o mantiene. Ya es un programa bastante extensivo, no solo los pueblos. Más matices por lo que me ha contado. Habéis hablado antes, habéis dejado caer el tema de la utilización para los presos en las canales. Vale. Esto es una ley anterior, es de 1911 y autorizaba utilizar los presos en las obras sociales. Desde la Primera República, después Franco, era un doce que se había instaurado y que la gente entendía que utilizaba un preso para un bien social para vivir. Quiero comentar también, Marta, que en el caso de esos pueblos donde había campos de concentración franquistas, quiero recordar que es muy poco conocido, pero tenemos campos de trabajos forzados que se crean en España desde la República. El primero, concretamente, es Manamuel, donde estuvieron 200 presos, en este caso franquistas. Pero en Albatera también se llegó a ver hasta 4.000 presos que en ese momento la República iba ganando y los utilizó, y lo utilizó también para el o sea, Sí, pero todo eso está recogido en el libro, ¿eh? O sea, se habla de que primero fue un campo de prisioneros republicanos. O sea, está recogido en el libro. Claro, era más señalado que cuando iba ganando la República lo utilizó a la República fascista para seguir trabajando más. O sea, sin embargo, estamos recibiendo el mensaje de que Franco ha sido un poco, y mi punto de vista muy personal, ya que cristianos es que si todo esto hubiera estado orquestado por otro personaje, por otro gobierno, estaría siendo es muy punto. Sí, no, hay lo mencionamos a todos, parte de lo que dice que tú mencionas se está mencionando. En el caso concreto de San Isidro de Bandera, la diferencia es que cuando la República tenía por prisioneros estaba la Cruz Roja Internacional visualizando, y cuando llega Franco desaparecen los archivos, no hay archivos de lo que hizo Franco en ello. Esa es la diferencia. Obviamente que la República lo utilizó y Franco lo siguió. Lo que pasa es que no se sabe lo que hizo Franco. Esa es la gran diferencia, es importante. Bueno, Francisco, ¿qué por eso? Sí, sí, se habla de esa migración interior. Hablamos de una migración dentro de España, la migración, de hecho, dentro de la península ibérica. Sí,
Y eso pues, sí. Esto es algo que está de forma transversal en el libro. Yo creo que quería cerrarlo con una frase de Spinoza y... Yo simplemente hay una frase en el libro que se recoge en el pregón de la fiesta de la Buena, que es el primer pueblo que hizo José Luis Fernández del Lago, pues en un momento determinado, cuando uno estaba vivo, lo invitan a ser pregonero. Y está relacionado un poco con todo lo que hemos ido hablando y con el fenómeno este de abandono del medio rural que tenemos, ¿no? Entonces, el José Luis Fernández del Amo termina con una frase que dice: defendeos de la tentación de abandonar vuestra tierra, ¿no? Simplemente quería decirlo porque me parece que es un mensaje muy bonito que tenemos que tener todos presentes. Para que no se abandone nuestra tierra tenemos que crear oportunidades para que nuestros hijos se queden aquí. Y nadie nos las va a venir a crear. Eso lo tengamos claro, tenemos que ser nosotros los que creemos las oportunidades. Bueno, pues si les parece, como nos van a surgir 18.000 temas más de conversación, pero vamos a estar un rato por aquí si queréis que firmemos los libros, para no estropear o importunar lo menos posible la iglesia, nosotros hemos pensado sacar la mesa fuera, ¿vale? Y sentarnos fuera, porque si nos quedamos por aquí vamos a empezar a ensuciarlo todo y creo que ha sido muy... ¿El qué? Eso es. Bueno, pues eso, vamos a ir fuera, ¿vale? Nos sentamos ahí y mientras firmamos intentamos que la neurona que nos firma os responda las preguntas que tengáis o lo que os apetezca, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. E insisto, yo estaba muy emocionada cuando me sentaba aquí, muy nerviosa, y se me han ido enseguida los nervios, pero sobre todo me habéis hecho muy feliz de que estéis aquí acompañándonos, a Gabriela y a mí. Gracias, Enrique, por aceptar estar aquí con nosotros. Para mí era muy importante que este libro también se presentase con otro colono, que no sentásemos aquí a un escritor o a alguien que no fuera de la tierra, que fuera un colono vecino de San Juan, que como ya me he hecho la bronca, que así era la manera que San Juan salía en el libro. Bueno, Salió la presentación, la segunda edición. Claro, siempre tenemos por ahí. Es que ni tenéis símbolos como nosotros, no tenemos símbolos, ¿no? Pero en un artículo que también fue un descubrimiento para mí, porque no los conozco todos, que me mandó en Marta, resulta que en San Juan teníamos proyectado 162 casas de colonos, 30 casas de obreros, aparte de todos los edificios que nos hubiéramos clavado en la carretera de la Naja seguro. Si hubiéramos hecho todo. Bueno, pues muchas gracias y